Bien, eh, decíamos que en el pueblo de Israel existen algunas celebraciones. Nosotros en nuestras Biblias, principalmente en Reina Valera, lo vamos a encontrar con el título eh, de fiestas, las fiestas de Israel. Ese término no es correcto, porque las fiestas, pues por entendido que son celebraciones, pachanga, bailes, y no es correcto. Por ejemplo, la Pascua es una reunión solemne, una asamblea solemne en la cual incluso eh, se prepara en oración, mientras que, por ejemplo, la fiesta de panes sin levadura sí es una fiesta, esa sí es una celebración. Y se pueden incluso, les había comentado en alguna ocasión que en los judíos en la actualidad hacen juegos. Uno de ellos es esconder levadura en diferentes partes de la casa y durante 7 días los niños tienen que buscar esos trocitos de levadura y tienen que sacarlos de la casa. Entonces, esa es una forma muy dinámica de celebrar y de enseñar qué significa la fiesta de los panes sin levadura. Al final de estos días hay una celebración, hay una fiesta, incluso en las sinagogas a veces se hacen bailes. Entonces, esto sí es una celebración. La palabra hebrea para lo que en las Biblias aparece como fiestas se conoce como Moadim. Los Moadim son las reuniones, las señales, o vamos a decir, las estaciones. Ese sería el término más acercado. Son las estaciones en las cuales, como si fuera una estación del metro, vamos a decirlo así, nosotros vamos en un viaje y llegamos a un Moadim, a una estación en la cual nos reunimos para recordar ciertas cosas. La Pascua es una de ellas. Y durante la Pascua, nosotros recordamos la liberación del pueblo de Egipto. Pero hay otra celebración llamada el Día de la Expiación. Es el día en el que el sumo sacerdote entra hasta el lugar santísimo y eh, ora al Señor pidiendo el perdón del pueblo y la purificación del tabernáculo. Cuando el sumo sacerdote sale, pues ya sale con una revelación y entonces le anuncia al pueblo si Dios está en ira o si está en paz con el pueblo. Si él está en paz, entonces él dice Shalom o Shabbat Shalom, de tal forma que entonces el pueblo reconoce que Dios está en paz con el pueblo. Ahí es donde se manifiesta el perdón de pecados. Más adelante hablaremos de esta celebración del Día de la Expiación, pero yo la quiero mencionar en esta ocasión porque quiero que notemos que la Pascua no es una celebración que tiene que ver con la salvación del pecado. Para eso existe el Día de la Expiación o el Yom Kippur. Y son dos fiestas diferentes. De tal forma que la Pascua representa a Cristo cuando viene como persona mortal. Y Yom Kippur se refiere al día de la expiación cuando Cristo venga en su segunda visita a consumar la expiación. De tal forma que entonces la expiación no es algo que ya está consumado, no está terminada la expiación. Empezó la expiación y termina hasta la segunda venida, cuando Cristo como sumo sacerdote entrará al lugar santísimo y entonces hablará con el Padre para saber si somos perdonados o no. Entonces, como podemos darnos cuenta, es hasta el juicio final cuando se lleva a cabo esto. La idea de creer que la expiación ya estuvo consumada en Getsemaní y que ahí acabó todo es errónea, pero es una herencia que hemos recibido de un cristianismo tradicional. Es importante ver que entonces la Pascua es importante porque nos ayuda a recordar no que habrá una consumación de nuestros pecados, de que serán eliminados,
sino de que nosotros tenemos el deber de salir de esos pecados. Cuando nosotros salimos de esos pecados, y cuando digo nosotros me refiero a hombres y mujeres, entonces nosotros nos convertimos en un pueblo santo, una nación especial, diferente a todas las demás. Por esa razón es que entonces la Pascua es, y lo mencioné en la clase pasada, la Pascua es cuando el Dios de Israel pide la mano de la novia. Y esto se consuma, este matrimonio se consuma en el monte Sinaí, cuando entonces ellos escuchan la voz de Dios y les declara su ley. Es algo así como si estuviera dándoles sus votos matrimoniales. Se consuma este matrimonio, pero ¿qué pasa? Que cuando ellos eh, empiezan a adorar el becerro de oro, rompen con el vínculo matrimonial y prácticamente lo que hicieron en cuestión de un instante fue regresarse a Egipto, aunque estaban en el desierto. Y entonces ellos empiezan a ser adoradores de, de este becerro. Y este fue el gran error del pueblo de Israel. Ahí es donde él pierde su primogenitura. Y entonces Moisés tiene que subir otra vez al monte y recibe un convenio menor, un convenio más severo. Y en este convenio, el Señor ya no pide a los primogénitos, sino ahora pide a los levitas, a toda la tribu, a todos los varones de la tribu de Leví, para que ellos sean sacerdotes por el pueblo. Entonces quiero que notemos esto. La idea era matar a los primogénitos, pero se, se provee, creo que sí es correcta la forma en la que le estoy diciendo, pero se provee un medio para el rescate de los primogénitos. A cambio de eso, el Señor pide los primogénitos de todo el pueblo. ¿Para qué? Para que ellos a su vez salven al resto del pueblo. Pero como todos cayeron en la adoración del becerro, entonces se rompe ese convenio y ahora el Señor pide a los levitas, sin importar si sean primogénitos o no. Pero ¿qué ocurre? Que cuando viene la restauración, y cuando digo restauración me refiero al momento en que viene Cristo, Cristo viene a la tierra y restaura el sacerdocio de Melquisedec. Y entonces él empieza a predicar su evangelio y empieza a derramar bendición sobre hombres y mujeres. E incluso entre los discípulos de Cristo había muchas mujeres. De tal forma que en el Nuevo Testamento encontramos a diaconisas, encontramos a mujeres ejerciendo el sacerdocio. Y ahora, en los tiempos de la plenitud de la restauración, en los cuales vivimos, cuando todas las cosas van a ser reunidas en Cristo, nuevamente encontramos este convenio de Melquisedec, este convenio y juramento. En la sección 84 es donde encontramos este juramento y convenio. Yo quisiera que fuéramos a leerlo para que ahora podamos ver quiénes son los primogénitos, cuál es su herencia y cuáles son las condiciones para que todos estos primogénitos puedan conservar ese estatus de ser primogénitos en el pueblo de Israel. Es Doctrina y Convenios, sección 84. Y a partir del versículo 33, del 33 al 40.
Ok, mientras lo están buscando, le- les, les, les indico más o menos qué era una diaconisa. Una diaconisa, como su nombre lo indica, pues es un diácono mujer. Y un diácono es un ayudante del obispo. Son ayudantes, son aquellos que sirven en la iglesia. Eh, en la antigüedad, en los tiempos apostólicos, eh, existía este oficio en el sacerdocio de diaconisa, las cuales eran encargadas de ayudar en todas las necesidades de la congregación. Vamos a decirlo así, en términos un poco eh, coloquiales. Las diaconisas eran los jalacables de la iglesia, eran las que ponían en orden todas las cosas, desde preparar la mesa sacramental, eh, poner todas las sillas, ver que la gente estuviera cómoda, etcétera, ¿no? Entonces, esa era la función de una diaconisa. Pero recordemos que ya desde el Antiguo Testamento había mujeres Como los monaguillos, como los monaguillos en la religión católica. Ujú, así es. De hecho, nuestros diáconos prácticamente podríamos decir que son monaguillos. Eh, y ya en el Antiguo Testamento existían mujeres ejerciendo el sacerdocio. Débora era una de ellas, era profetisa, y además de ser profetisa, era juez en Israel. Entonces, digamos que si ustedes van viendo la historia, vamos a ver que de vez en cuando el Señor llama a primogénitos mujeres. Entonces, encontramos de vez en cuando mujeres ejerciendo sacerdocio. Y bueno, para que no antes de que empiecen a sacar sus piedras, vamos a leer la sección 84 para ver si realmente lo que estoy diciendo es correcto. ¿Vale? Sección 84, esto es el juramento y el convenio del sacerdocio. Eh, se enseña mucho en las clases de sacerdocio, se comprende muy poco. Vamos a tratar de dar un poquito más de luz en esta ocasión. Ahora sí, ¿quién me ayuda, por favor, a leer sección 84, versículos del 33 al 40? Yo, Por favor, Angélica. dice, porque quienes son fieles hasta obtener estos dos sacerdocios, de los cuales he hablado, se magnifican su llamamiento, son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Llegarán a ser los hijos de Moisés y de Aarón, y la descendencia de Abraham, y la iglesia y reino, y los elegidos de Dios. Y también todos los que reciben este sacerdocio, a mí me reciben, dice el Señor. Porque el que recibe a mis siervos, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre. Por tanto, todo lo que mi Padre tiene, lo será dado. Y esto va de acuerdo con el juramento y el convenio que corresponden a este sacerdocio. Así que todos los que reciben sacerdocio reciben este juramento y convenio de mi Padre, que él no puede quebrantar ni tampoco puede ser traspasado. Muy bien, muy bien. Esta es una escritura importantísima. De esto depende nuestra exaltación. Dice, quienes son fieles, bueno, primeramente vamos por partes. Dice, porque quienes son fieles, ¿a quién se está refiriendo? A los miembros, ¿no? Correcto, hombres y mujeres. Quienes son fieles, no está haciendo distinción, no dijo, y todos los varones que, o todos los hombres que, sino dice, quienes son fieles hasta obtener estos dos sacerdocios, es decir, hombres y mujeres tienen esa capacidad. Y entonces vienen las condiciones. Primera condición, obtener los dos sacerdocios. Segunda condición, dice, magnifican su llamamiento.
No es cierto, perdón. Primera condición, ser fieles. Segunda condición, obtener los dos sacerdocios. Tercera condición, magnificar su llamamiento. Son las tres condiciones que el Señor pone. Ahorita vamos a ver para qué. Nada más aquí la pregunta sería, eh, ¿creen que esas condiciones son gravosas, que son pesadas? Yo pienso que No, no. no, Así es. Realmente no son gravosas. Entonces, ya no más falta que nosotros tengamos el pero deseo. pero tal vez para esos tiempos a las personas que vivían en esa época tal vez eran difíciles. Ujú. Yo creo que el ser fiel implica muchas cosas, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de un matrimonio, alguien que es fiel es simplemente alguien que no tiene codicia por otra persona. Y bajo ese sentido, volviendo a la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, cuando vio que Moisés no bajaba de la montaña, dijeron, es que este Dios ya nos abandonó, o sea, nos sacó de Egipto y nos dejó aquí en el desierto y se llevó a Moisés. Pues mejor hagamos a Dios en una imagen y vamos a adorarle para que la gente se aplaque. Fue un gravísimo error porque no tuvo la fidelidad de esperar a Dios. Y entonces ese pequeño detalle fue lo que hizo a que perdieran su convenio matrimonial con Dios. Entonces aquí nos dice, quienes son fieles en lo poco, no aquí nos está hablando de grandes cosas. Y como dice la escritura, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, si somos fieles en lo poco, cuando venga lo mucho, será mucho mejor para nosotros. Y ahorita vamos a ver qué es lo mucho. Mm, ya que sabemos quién, ya sabemos con qué, cuál es la condición. Ahora viene entonces la bendición. Versículo 34 dice, llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón y la descendencia de Abraham, y la iglesia y reino y los elegidos de Dios. Wow, esto es, en un capítulo podríamos hacer un estudio de meses. Llegar a ser los elegidos, es decir, los primogénitos, aquellos que son herederos de todas las cosas y que reciben la doble herencia. Acuérdense de esa frase, la doble herencia. Porque somos hijos de Moisés, somos hijos de Aarón, es decir, herederos del sacerdocio menor, herederos del sacerdocio mayor y la descendencia de Abraham. Por lo tanto, llegamos a ser elegidos. Y el ser elegidos significa que formamos parte de la asamblea de primogénitos, a la cual pertenece Enoc. Cuando ustedes vean más adelante Doctrina y Convenios, van a saber qué es la asamblea de Enoc, que es una reunión de puros primogénitos. Y como ya hemos visto, la primogenitura la podemos obtener. No solamente la heredamos biológicamente, sino la podemos obtener. ¿Por qué? Por lo que dice en el versículo 33. Ser fieles, obtener los sacerdocios y magnificar nuestros llamamientos. Así es como obtenemos la primogenitura. Llegamos a ser los elegidos y entonces viene la herencia, viene la doble herencia. Y nos dice, Os- Juan, perdón, o sea que tenemos que estar bien listos. El domingo en la clase de dominical estuvimos hablando sobre la armadura y yo me acordé de un video que los soldados están así vestidos, llegan a cierto lugar de su camino, descansan y se empiezan a quitar la protección, pero hay uno que
oye algo, siente algo y no se quita nada, ¿sí? Se presentan los enemigos y pues acaban casi con todos, pero el que se quedó con la armadura logra sobrevivir. Y de esto me he estado acordando, y ahorita con lo que nos estás diciendo, dice, ser fieles. Suena fácil, porque si llevamos ahorita tantos años, pues parece que aquí estamos, ¿no? Pero en verdad, nuestra fidelidad es tan fuerte, estamos siempre listos para rechazar cualquier cosa que nos haga alejarnos de nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que estar siempre pendientes, ¿no? Ustedes han visto en televisión quizá las campañas del uso del cubrebocas y nos dice que no bajemos la guardia, que sigamos teniendo las medidas, ¿no? La sana distancia, salir con cubrebocas. Entonces, nosotros debemos de saber que cuando salimos de nuestros hogares es como si salimos de lugares santos y volvemos a internarnos en Egipto. Entonces, nunca salgamos sin nuestra armadura. No bajemos la guardia. El pensar que hay momentos de calma en nuestras vidas puede ser el momento en el que estamos más propensos a una caída. Entonces, siempre estemos en guardia y no significa que vamos a estar con un sentimiento de que nos estén persiguiendo, ¿no? No vamos a estar ahí eh, pensando en que Satanás está aquí en nuestra oreja, ¿no? No, o sea, una vida normal, simplemente sigamos siendo fieles en todas las cosas. Eh, Eso es algo difícil, sí, pero tampoco es gravoso. Eh, nos pregunta Vania, dice, ¿quiénes son los primogénitos? Ok, nos dice que volvamos a repetirlo. Entonces, decíamos, eh, eh, un primogénito es aquel que abre matriz, o sea, el primer hijo varón nacido. Pero eso no significa que él sea el heredero, de tal forma que entonces se escoge a otro. Y ese otro, es decir, un hijo menor, puede ser el primogénito, que ya no sería llamado primogénito, sino sería llamado primicia. Entonces, estos primogénitos, primicias, se convierten en herederos de todas las cosas por su obediencia y su fidelidad. Entonces, eso es un primogénito, alguien que es fiel y obediente. Ya no es solamente el primer nacido. De esa forma, entonces, es como entra esa conexión entre ser primogénito y ser escogido. Ahora estamos en una época en la cual todos somos llamados, pero pocos son escogidos. Y de nosotros depende el si nos quedamos en el llamamiento o si nos convertimos en escogidos. Una de las profecías que está por cumplirse es una visita que hará Cristo y en esa visita también vendrá nuestro padre Adán y en esa reunión él estará con los escogidos. No será una reunión general con todo el mundo, será una reunión únicamente con los escogidos, con los primogénitos. Y en esa reunión él preparará todas las cosas precisamente para eh, el derramamiento de la ira de Dios. Él les va a dar instrucciones para que nos protejan a los que estemos como el resto de la iglesia. Y a esta reunión se le conoce como la cena de bodas del Cordero.
que también muchos la confundimos con la segunda venida de Cristo. Esto es incorrecto. Cuando Cristo venga, cenará Pascua con los primogénitos, porque para eso fue la Pascua, para salvar a los primogénitos. Entonces, cuando dice Cristo, no beberé de este vino hasta que de nuevo lo beba con vosotros, entonces esa expresión de que Él beberá nuevamente el vino se refiere a esta reunión en Adán on Diamant, en la cual Él preparará a los elegidos para ahora sí que el final del final, cuando toda la ira de Dios será derramada y va a decirles cómo proteger a los santos. Entonces es importante que nosotros entendamos que la Pascua no solamente tiene un significado histórico, sino también tiene un significado profético. Y ese significado profético es esta reunión. Es muy especial darnos cuenta de que la Pascua no solamente eh, nos anuncia el mensaje de salvación. El mensaje de la Pascua es el que nosotros mismos, bajo la gracia de Dios y bajo esa gracia, perdón, que nosotros vemos en la nube y en la columna de fuego, que es su protección, es la que nos libera de nuestro propio Egipto. Pero nosotros tenemos que salir, nosotros tenemos que agarrar nuestras cositas, hacer nuestro itacate de comida, nuestra maleta, y entonces huir de Egipto, de aquello que nos está encadenando. Cada quien sabe qué es, eh, y para algunos puede ser más fácil y para otros no, pero debemos de hacer ese esfuerzo para que nosotros entonces podamos cruzar el mar bajo la protección del Señor y podamos estar nuestros 40 años en el desierto, que son la aflicción, bajo la protección del Señor. Vamos a darnos cuenta de que hemos, durante muchos años, si no es que siglos, hemos estado confundiendo la Pascua con la Santa Cena. La Pascua es una cosa, la Santa Cena es otra, aunque están relacionadas, pero no son la misma cosa. Generalmente siempre decimos, es que Cristo quitó la Pascua y en su lugar dejó la Santa Cena. La Santa Cena es diferente, nos ayuda a recordarle a Él. La Pascua nos ayuda a recordar nuestra liberación. Y la Pascua se volverá a celebrar con un sacrificio en años posteriores cuando se reconstruye el templo de Jerusalén. Entonces, esto es importante entenderlo porque tenemos la idea errónea de que la Santa Cena sustituye a la Pascua, y esto es incorrecto. Entonces, eh, yo sé que ahorita a lo mejor estamos rompiendo algunos paradigmas, algunas ideas que ya tenemos preconcebidas casi desde nuestro nacimiento, pero quisiera que pudiéramos recibirlo con nuestra mente abierta, nuestros corazones sinceros, y que una vez que acabe esta clase, ustedes vayan e investiguen por ustedes mismos. No se queden con lo que acabo de decir. Oren, pregunten a Dios, eh, lean sus escrituras, y ustedes se van a dar cuenta de cómo el Evangelio se va complementando. La ley de Moisés no está obsoleta, sigue vigente. Y si actualmente no se celebra la Pascua, no es porque ya se haya quitado, sino porque el templo fue destruido. No hay templo en Jerusalén. Y por lo tanto, los judíos saben que sin templo no puede haber ordenanzas, no puede haber sacrificio pascual, a menos que haya un lugar donde celebrarlo. Nosotros ahora, como cristianos, estamos en vísperas de la Pascua.
Este domingo, tradicionalmente, ojo, no es histórico, tradicionalmente le llamamos Domingo de Ramos. Y empezamos a recordar la Semana Mayor, la Semana del Sacrificio de Cristo. Que ojalá y podamos recordar que nosotros somos libres gracias a Cristo, nuestra Pascua, y que gracias a Él tenemos la certeza de que si algo nos pasa o si algo les pasa a algún familiar, lo podemos ver. El sellamiento es esa parte que nos confirma en nuestro corazón que nos vamos a volver a reunir. La muerte ha sido vencida. Eso sí está consumado. Y gracias al Dios de Israel, nosotros ahora somos libres. Y como dice Nefi, ahora podemos escoger entre la libertad y la cautividad. Agradezco a Dios por esa gran ayuda de que nosotros podamos vencer la muerte. Todos vamos a morir, pero tenemos la certeza de que nos levantaremos nuevamente y en nuestra carne veremos a nuestro Dios. Y que cuando lo veamos, podamos verlos con rostros limpios y, y decirle, salí de mi Egipto, salí de mi faraón que me estaba oprimiendo. Sean libres de cualquier dolor, sean libres de cualquier cosa que esté perturbando su mente y su corazón. Que el Señor les dé esa libertad y les proteja siempre con su gracia. Lo dejo en esta noche con mucho amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Preguntas, quejas, chismes? Ok. Vamos a terminar con una oración. Y ¿Qué vamos a estudiar para la otra semana? De aquí en 15. Vamos a seguir estudiando, como saben, estamos viendo cómo se vivía en el campamento. Estamos viendo la vida en el campamento. Y estamos empezando con este ciclo de las convocaciones o las reuniones, bueno, voy a usar el término hebreo, los Moadim de, de Israel. Entonces, acabamos de empezar con Pascua. Después de Semana Santa estaremos viendo lo que es panes sin levadura, la fiesta de los primeros frutos, y vamos a ver el resto de las fiestas para terminar en Yom Kippur, que es el día de la expiación. Entonces, esto sería lo que yo les pediría que ustedes siguieran estudiando, qué son estas fiestas, y les paso una lista de cuáles son esas fiestas. Hermano, ¿hay alguna película o algo que nos recomiende ver para estos días? Ok, se los comparto en el grupo. No sé si todos estén en el grupo. Ok, entonces, Yo sí. en el grupo les mando algunos links de algunas películas que podemos ver para que ya le variemos un poquito a los 10 mandamientos de cada año, ¿no? Pero, de veras, los que tienen deudas de recuperación, necesito que ustedes se pongan bien vivarachos. Voy a mandar la tarea para que puedan recuperarse y me la envían. Entonces tienen todo lo que es la Semana Santa para poder hacer la tarea, ¿sale? Muy bien, entonces nos quedan 4 minutitos. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien, entonces vamos a terminar con una oración. Y Vania, ¿podrías despedirnos con oración, por favor? Sí. Padre celestial, tú que moras y reinas en las alturas de los cielos, en esta noche nos inclinamos ante ti. Te agradecemos por habernos dejado estar bien durante esta clase, por todo lo que aprendimos en esta noche.
porque nada malo nos ha pasado, por todo el conocimiento que nos has permitido tener hasta este momento y por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros. Ahora te pedimos que puedas cuidarnos y protegernos de todo peligro en esta noche y que nada malo nos pueda suceder. Bendícenos en esta semana para que la podamos terminar bien y que nada malo nos pueda ocurrir. Te pedimos que nos ayudes a entender más en profundidad esto que acabamos de ver y lo que estamos aprendiendo, y que nos ayudes también a encontrar respuesta a nuestras preguntas. Te pedimos que tu Espíritu pueda acompañarnos y que podamos seguir bien en nuestras actividades y que éstas puedan salir bien. Y eso es todo lo que te pedimos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Ok. Ya nada más, entonces como quedamos, lo que es la Semana Santa, no va a haber clase y nos reunimos, hasta la siguiente semana, ¿no? Entonces, solamente nosotros como grupo nos vamos a ir de vacaciones una semana, ¿sale? Correcto. Y nos vamos a apoyar durante la semana en lo que nos vas a mandar por medio del grupo de WhatsApp. Así es. Muchas gracias. No, ¿de qué? Cuídense mucho, estoy a sus órdenes, cualquier duda que tengan. Luego, cuídense mucho. Buenas noches, cuídense. Gracias, hasta luego. Que estén bien. Shalom.